Y mientras los niños van pasando, queremos, como siempre, dar las gracias a todos ustedes, hermanos queridos, a toda la iglesia por haber estado orando por nosotros durante este tiempo. Y como pueden comprobar, el Señor guardó nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre, ¿no? Como dice su palabra. Estamos muy agradecidos porque ha sido un mes muy intenso, pero un mes donde el Señor nos ha acompañado, creo que también podemos decir que nos ha usado, y donde hemos tenido el privilegio de conocer a miles de hermanos que desde aquellos días ya parecen tan lejanos de la pandemia, ya hemos cumplido 4 años, pues tenían muchas ganas de conocernos personalmente, nosotros también a ellos, y es realmente sorprendente, ¿no? Es realmente algo que nos deja sin palabras cuando conocemos a hermanos, familias enteras que nos dicen: hemos conducido 4, 6, 8, 10, 15 y hasta 20 horas en coche para poder venir a un culto y poder estrecharnos las manos, darnos un abrazo y agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho en sus vidas. Y otro tanto de vuelta, ¿no? Hermanos que vinieron de Centroamérica, hermanos que vinieron de otros lugares para ser bautizados. Dios nos sorprendió en la ciudad de Houston. Nunca habíamos estado allí. Las reuniones las hicimos en una iglesia que teníamos un contacto a través de una hermana que viajó con nosotros a Israel en uno de los viajes que hicimos, y ella habló con los responsables de su iglesia, con los pastores, y allí pudimos tener dos cenas cultos. Tuvimos la noche del jueves, pues yo diría que más de 550 personas que vinieron a estar en esa cena. Era una iglesia enorme, era una iglesia, mire, era una iglesia tan grande que cuando la gente dejaba su coche en el aparcamiento de la iglesia, iban esos cochecitos que son como de los campos de golf. Lo habéis visto, ¿no? Esos cochecitos eléctricos que están en los aeropuertos para llevar a la gente así que tiene problemas de movilidad. Pues había un grupo de gente que se dedicaba a ir a buscar a la gente a los coches para poder llevarlos a la iglesia. Con eso se hacen una idea. Era un poquito más grande el aparcamiento que la iglesia del Puerto de la Cruz. Un poquito más largo, ¿no? 100 y pico personas trabajando a tiempo completo para esa iglesia. 4 edificios, uno solamente era para los jóvenes. Y bueno, nos cedieron, digamos, nos prestaron, entre comillas, esas instalaciones. Allí estuvimos la noche del jueves con una cena, después tuvimos un culto. Al día siguiente tuvimos otra con más de 500 personas. Era sorprendente ver cómo la policía de tráfico venía a controlar, porque el día anterior a llegar a Houston había habido un atentado en una iglesia muy grande y habían habido tiroteos, y entonces estaba la gente en guardia, estaba la gente bastante, digamos, preocupada, y por eso había tanta seguridad en la iglesia. No sé si vieron ustedes las imágenes que Luis grabó en el dron. Es realmente, yo eso nunca lo he visto en España, no sé si algún día el Señor me permitirá verlo. Colas de horas, la gente haciendo colas para poder entrar a las reuniones, para poder entrar a los cultos, y la gente con, como decía Matías, ¿no? Con una alegría, con un gozo, sobre todo con una gratitud tremenda. Eso fue el jueves y el viernes. Luego el sábado y el domingo tuvimos otros 2 cultos, ya con gente de la iglesia de ellos allí. Es una iglesia americana, pero que también tiene una parte de obra de hispanos, y de hecho hay un pastor hispano. Allí estuvimos el sábado y el domingo, y luego después de ahí ya nos trasladamos y estuvimos con nuestros hermanos de la iglesia que tenemos en Las Vegas. El Señor hizo un milagro tremendo, porque en la iglesia que tenemos alquilada no cabía la gente y tuvimos que buscar un lugar mucho más grande, aparte del lugar de las cenas, que ya se ha quedado también pequeño. Pues a través de un hermano que trabaja en ese lugar conseguimos un teatro enorme, y al principio ellos lo alquilaban por noche por $6,000, más aparte cobraban $2,000 más si había grabación, porque pensaban que íbamos a hacer allí un negocio. Bueno, al final los 2 días nos lo dejaron por $500 aproximadamente. Fue realmente un milagro tremendo, porque un hermano que trabaja allí, que es miembro de nuestra iglesia, pues intercedió por nosotros y nos dejaron el teatro prácticamente por nada de precio, ¿no? Fue un tiempo muy bonito el que pasamos en Las Vegas. También muchísimos hermanos vinieron de muchos lugares, y después de un tiempo allí nos trasladamos a nuestra iglesia en San Francisco, donde también tenemos una obra muy bonita, que dicho sea de paso, el próximo sábado al mediodía está llegando el matrimonio con 5 personas más que van a estar aquí el fin de semana. Ellos vienen de San Francisco, van a estar aquí el sábado, el domingo y el lunes. Estarán aquí el domingo, ya los presentaré, el hermano Jeremías y su esposa Jessica, que son los responsables de la obra allí en San Francisco, con otro matrimonio también que colabora con ellos.
y de aquí se van al Congreso que tenemos en Alicante, que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y estamos orando para que sea un congreso de mucha bendición, como han sido los dos que hemos ya tenido en Toledo, pero que este año cambiamos a la ciudad de Alicante, donde, para sorpresa nuestra, también el edificio con 500 plazas que hemos reservado se ha quedado pequeño, ¿vale? Así es que, bueno, damos gracias al Señor por todo esto. En San Francisco tuvimos la oportunidad también de tener cenas culto, de tener reuniones, y después de un tiempo muy intenso, imagínense todo lo que son, no solamente los cultos, sino que después de los cultos estamos horas y horas hablando con los hermanos, saluda por aquí, saluda por allá, en fin, tremendo, ¿no? De ahí nos fuimos a Miami, donde no tenemos iglesia en Miami, tenemos una iglesia alquilada donde se reúnen nuestros hermanos de la obra virtual en Orlando, y allí también tuvimos la oportunidad de visitar, pues bueno, primeramente en una iglesia que siempre hacemos los cultos del pastor José, un hombre cubano, un hombre muy amable, siempre hacemos una reunión allí. En esa iglesia se congregan unos hermanos que estuvieron con nosotros un tiempo, Yurkiel y su esposa, que eran cubanos que vivían aquí en el sur. Tuvimos en la iglesia con ellos. Estuvimos en otra iglesia de un pastor llamado Pablo Lagos, que hacía más de 30 años que yo no veía, y que nos invitó a su iglesia un domingo a la mañana. El domingo a la tarde estuvimos en otra iglesia de un pastor amigo mío también, que hacía muchos años que no veía, el pastor Rubén. Él es argentino, Pablo es de Uruguay, y el hermano que nos invitó el domingo a la tarde, después nos mostró, después del culto, unos salones enormes que han construido, y si Dios lo permite, el año que viene probablemente ya no tengamos que alquilar restaurantes ni salones por ahí para reunir a los hermanos, sino que en ese salón de la iglesia podremos tal vez reunir a todos los hermanos, porque tiene capacidad para 400 coches bien aparcados. Bueno, es un lugar, yo siempre he dicho que esa iglesia es una iglesia de lujo, ¿verdad? Pues es una iglesia tremenda que nada más entrar, pues sorprende lo bonita que es y todo lo bien ordenado que está. Así que, hermanos, gracias al Señor, hemos podido cumplir con todos los requisitos, con todos los compromisos que teníamos. Y ya digo, la palabra para mí clave de todo esto es la gratitud de la gente. No se pueden ustedes imaginar lo agradecida que está la gente desde aquellos días que veían los cultos a puerta cerrada. Ahora está la iglesia con todos ustedes, pero en aquellos días de marzo del 2020, cuando predicábamos aquí, creyendo a nadie, pero resulta que era cuando más gente nos estaba viendo en aquel tiempo, pues hay mucha gente que se reconcilió con el Señor. Una pareja de argentinos, ella se me acercó y no paraba de repetir gracias. Se reconcilió con el Señor después de más de 20 años sin pisar una iglesia. Eso es realmente sorprendente. Mucha gente se convirtió, muchos maridos que no iban nunca a ninguna iglesia, por más que sus mujeres les insistían en llevarlos al culto, durante aquellos largos días del confinamiento escucharon la palabra de Dios, y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando una persona se expone a oír la palabra de Dios, pues el corazón frío se calienta, porque la palabra de Dios dice que es un fuego, ¿verdad? El corazón se derrite, la gente se acerca al Señor, y el que se acerca al Señor pues cambia de vida radicalmente. Así que tenemos que estar muy agradecidos al Señor. Y por supuesto muchos lugares donde les gustaría poder tener un local, pero que no tenemos los suficientes obreros para poder atender todo eso, pero estamos confiados de que el Señor poco a poco va a ir levantando cada vez más y más obreros. Yo estaba orando: Señor, provéenos de un matrimonio, provéenos de alguien que pudiera vivir en la finca de Alicante, que Dios mediante la podremos ya disfrutar a partir de mayo o junio. Y se ha puesto un matrimonio en contacto conmigo, que es un joven que se casó en Santander. Él se convirtió aquí con nosotros. Él es un joven que llegó aquí con una serie de problemas, lo mandamos a la península, su vida fue restaurada, se casó, tienen una niña, y ellos han entrado en contacto conmigo, y lo más probable es que ellos vivan en esa finca y que hagan todo el mantenimiento, porque es una finca gigantesca y necesitamos a alguien que viva, que mantenga allí, para que cuando vaya gente pues de vacaciones o campamentos o retiros, pues pueda haber alguien que les atienda, que abra la puerta, que cierre las toallas, las sábanas, etcétera, ¿no? Así es que, hermanos queridos, solamente me queda decirle a todos ustedes una vez más: gracias por haber orado por nosotros. Dios les bendiga grandemente. Estamos muy contentos. En la última parada que hicimos, se incorporaron, vino Candelina, que está ahora enferma, vino también Matías con Priscila, con el niño, con el pequeñín, y vino también Miriam, y tuvimos un tiempo realmente bonito, ¿no? Como familia, visitando a los hermanos. Además, la gente
que los había visto durante tantos años por las retransmisiones que hacemos, también le hacía mucha ilusión el poder conocerlos y darles un beso y todo esto. Así es que no sé si hay todavía algunas personas que tienen intención de ir al Congreso de Alicante, pero Saray me ha dicho que si hay alguien que quiere ir, que se hable urgentemente con ella, ¿de acuerdo? Me ha dicho que no lo anuncie mucho. Fueron sus palabras, no lo anuncies mucho. Eso es difícil, que yo no anuncie mucho, ¿no? Pero si hay alguna persona que está interesada en ir al Congreso de Alicante, que se hable urgente con Saray, ¿de acuerdo? Es lo que me ha transmitido. Decirles también que la gente está muy ilusionada con la visita de Anderson, que lo vamos a mandar para allá en el mes de mayo, porque por primera vez vamos a hacer un campamento solamente para jóvenes en los Estados Unidos. Creo que ya tienen ahí efectivamente el anuncio hacia la meta, creo que pone, ¿no? Sí, hacia la meta. Las fechas las tienen ahí, los contactos, los WhatsApp, y va a estar allí en Atlanta, creo que es, ¿no? En el estado de Georgia va a estar llevando a cabo un campamento de jóvenes. Ya hay un buen grupo de jóvenes anotados. Vamos a orar en esta tarde, pedir que el Señor nos hable a través de la palabra que Él ha puesto en mi corazón, compartir con ustedes, que sea de bendición. Yo veo caras nuevas, probablemente algunos de los que para mí son caras nuevas han venido en este mes que yo llevo fuera. Bueno, igualmente a todos, que el Señor les bendiga, y si después las personas que no había visto pues se me quieren acercar para saludarme o yo a ustedes, pues sería bueno, ¿de acuerdo? Te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar nuevamente en casa. Gracias porque tú nos has traído con tu bendición. Venimos contentos, venimos llenos, satisfechos, agradecidos por todo lo que nos has permitido ver y disfrutar en este tiempo. Te pedimos que ahora todos los hermanos que están atentos en diferentes partes del mundo, Señor, esta retransmisión, este mensaje les llegue fuerte y claro, para que ellos también, igualmente que nosotros aquí en Tenerife, puedan disfrutar y recibir tu palabra y gozarnos juntos en el mensaje que tú hoy traerás a nuestras vidas. Pedimos tu bendición, Señor, y que todo salga bien y que puedan disfrutar de esta palabra, y que nosotros también seamos fortalecidos y renovados en la fe a través de tu preciosa palabra. Ponemos todo con acción de gracias en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, quiero llevarles al Antiguo Testamento, al libro de Jueces. Mientras están buscando en el capítulo 10 del libro de los Jueces, permítame recordarles lo que ya he dicho en otras ocasiones. El libro de los Jueces es un libro muy interesante. Yo todavía no lo he terminado, llevo mucho tiempo leyéndolo, pero yo no leo así de carretilla, sino que paro, medito, reflexiono, en fin, y todavía no lo he terminado. Y estoy reflexionando y viendo la vida de cada uno de estos hombres que Dios levantó en estos 200 años de historia gris. Y digo de historia gris porque parece que no terminaban de aprender las lecciones. Caían, se arrepentían, volvían a ser libertados, volvían a pecar, volvían a clamar al Señor. Dios levantaba un libertador o un juez, volvían otra vez a apartarse de los caminos del Señor. Y así 200 años, hermanos. Y es tremendo, ¿no? Es tremendo cuando vemos que hay personas que no terminan de superar lo que tienen que superar, que no dejan lo que tienen que dejar, sino que están un tiempo bien y cuando menos te lo espera, vuelven otra vez a su derrota, a su desánimo, a su fracaso o a lo que sea. Y gracias a Dios por su misericordia. Amén, hermanos. Gracias a Dios por su misericordia, por su paciencia, por su amor, por su gracia. Pero yo creo que es hora de que no sigamos cayendo y levantándonos, sino que ya aprendamos a estar firmes, sin titubear, estables, con constancia en el Señor, oyendo los mensajes, pero no solamente oyéndolos, sino aplicándolos, interiorizando las verdades que el Señor semana tras semana, mes tras mes, año tras año, viene trayendo a nuestras vidas. ¿Cuántas veces yo he dicho, si este púlpito hablara? Porque este sí ha oído todo, ¿eh? Este no se ha perdido un culto. Este púlpito lo tenemos aquí desde el primer día que se abrió esta iglesia hasta el día de hoy. No sé cuánto tiempo más estará aquí, pero este se ha oído todos los sermones, todos los testimonios, todas las alabanzas, todos los estudios, todo lo ha oído. Hablo metafóricamente, ¿no? Pero no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Y lo ha oído todo. Espero que no seas como este púlpito, querido de metacrilato, que escuchas los sermones, pero siempre estás igual. Porque el Señor trae palabra a nuestra vida para que cambiemos, para que no cometamos los errores que estas generaciones de personas cometieron, pero que gracias a Dios el Señor siempre los salvó. En el capítulo 10 se nos habla de un juez que lamentablemente, yo creo, es mi opinión personal, es más conocido por algo malo que hizo que por las muchas cosas buenas que hizo. No sé por qué tengo la sensación
de que a Jefté, que es el juez del que quiero hablar en esta tarde, se le conoce más por aquel voto que hizo a la ligera, dándole rienda suelta a sus impulsos, que a todo lo que hizo bien. Y yo quiero destacar ambas cosas, lo que hizo bien y lo que hizo mal, porque de ambas cosas se aprende. Dice en el versículo 6 que los hijos de Israel, para no cambiar, volvieron otra vez a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Es decir, hay momentos en los que dice que se apartaron del Señor y sirvieron a Baal. Pero en este momento de la historia de Israel ya no solamente se conformaban con adorar a Baal, sino también a Astarot, a los dioses de los amorreos, de los moabitas, de los sirios, de los filisteos, de todos. Me hace gracia porque una vez vi a un hombre tatuado y observé los tatuajes que llevaba en su brazo, y llevaba aquí arriba en el hombro una estrella de David, un Maguen David, ¿no? Claro, uno lo ve y dice, pues será un judío, ¿no? Después más abajo había una cruz, y por debajo de la cruz una media luna, y en el otro brazo un elefante de estos de los hindúes. Y yo digo, lo tiene todo. Solamente le falta a la Virgen de Candelaria, nada más, ¿no? Lo tiene todo. Musulmán, aquí está. Judío, por aquí está. Hindú, por aquí está, ¿no? Y estos eran igual. Vamos a adorar a Baal, por si acaso. Pero si por casualidad el bueno, el auténtico, el poderoso es Astarot, vamos a adorarlo también. Oye, hay unos dioses de los filisteos, vamos a adorarlos también. Adoraban a todo, menos a quien tenían que adorar. Porque dice que se apartaron del Señor. Y claro, cuando te apartas del Señor te enfrías, pues no le sirves. Y el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Se encendió la ira de Dios contra Israel, por supuesto. Los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo por 18 años, hermanos. 18 años de sufrimiento que se podían haber evitado, pero como todas las cosas las estaban haciendo mal, fueron 18 años de opresión, de amargura, etcétera, etcétera. Oprimieron durante 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Recuerden que cuando el pueblo de Israel entró en Canaán, 2,5 tribus se quedaron a un lado del Jordán, y las otras tribus pasaron con Josué al otro lado del Jordán. Y dice que a un lado del Jordán había una opresión terrible por parte de los amorreos, etcétera. Y dice que los hijos de Amón también pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín, que están al otro lado del Jordán, ¿verdad? De tal manera que la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. El panorama es patético. Idolatría, apartados, alejados del Señor, no le están honrando, no le están sirviendo, han vuelto a caer en la idolatría y ahora peor que nunca. Entonces, en esa situación de caos terrible, los hijos de Israel, ¿qué hacen? Vuelven otra vez a clamar al Señor. Y nosotros hemos pecado, le dicen al Señor, porque hemos dejado a nuestro Dios, hemos servido a los Baales. Y el Señor les dice, no habéis sido oprimidos de Egipto, no habíais sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sión, de Amalek y de Maón. Y clamando a mí, no os libré de sus manos. Vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a vuestros dioses, a los que habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Los hijos de Israel le respondieron al Señor, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Como diciendo, danos otra oportunidad, Señor, y nos vamos a portar bien. Ya. Quitaron entonces los dioses ajenos, sirvieron al Señor, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad se dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. El tema era, hemos reconocido el pecado, queremos volver a Dios en genuino arrepentimiento, hemos dejado a un lado los dioses falsos que no sirven para nada, sino al contrario, nos han llevado
a esta situación de opresión y de humillación durante 18 largos años, pero ¿y ahora quién nos va a sacar de este problema? ¿Quién va a ser ahora el instrumento que Dios va a usar, que Dios va a levantar, para que nuevamente, como nuestros padres, volvamos a ser libres y poder vivir en paz en nuestro país y poder tener paz en nuestros hogares y ser felices? Bueno, en capítulo 11 se nos habla de un personaje que hasta ahora no se había mencionado. No sabíamos absolutamente nada de él y se llama Jefté. Y en el versículo 1 y 2 se nos da una información acerca de este hombre muy interesante. Se nos da el nombre, ya lo he dicho, Jefté. Dice que era de la tribu de Gad, era galadita, de la tribu de Gad. Era esforzado y valiente, era hijo de una ramera y el padre de Jefté era de Galaad. Bueno, con estos datos ya nos vamos haciendo una idea de qué personaje tenemos entre manos. Pero la mujer verdadera de Galaad, del padre, no esta prostituta, le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Me llama mucho la atención el pasado de Jefté, los datos que nos da la Biblia acerca de este personaje. Un auténtico desconocido, como acabo de decir, hasta ahora. Pero ahora nos enteramos que hay un tal Jefté, que es un hombre valiente, que pertenece a la tribu de Gad, que su madre es una ramera, que ha sido una relación extramatrimonial de un tal Galaad, que después tiene un montón de hijos y que estos hijos cuando son grandes le dicen: fuera de aquí, porque no vamos a permitir que tú, que no eres un hijo, digamos, legítimo, nacido en el matrimonio, pues obtenga herencia, el favor, como nosotros lo vamos a recibir. Y Jefté, sin pelear, agarra y se marcha y se va lejos porque sus hermanos no lo quieren. Su padre tampoco lo defendió, nadie lo defendió, sino que Jefté coge y se marcha lejos, lo echan. Y tiempo más tarde resulta que van los ancianos de Israel en busca de su ayuda para que él sea el caudillo, el libertador, el hombre, el instrumento que Dios va a utilizar para sacar nuevamente de la opresión a Israel. Y miren cómo reacciona cuando van y le proponen que él será el siguiente jefe de Israel. Dice en el versículo 5: cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y le dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté les dice a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? ¿Ahora se acuerdan de mí? Cuando me echaron nadie dio la cara por mí, pero ahora resulta que vienen y me piden ayuda. Los ancianos de Galaad le dijeron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y serás caudillo todos los que moramos, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Ni uno de los hijos de Galaad, ni uno de sus hermanastros fue capaz de presentarse como voluntario. No, ninguno cumplía con los requisitos. Lo único que servían era para echar de en medio al que creían que era su enemigo. Pero a la hora de la verdad, ninguno de ellos era ni esforzado, ni valiente, ni atrevido, ni capacitado para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Tienen que recurrir al que echaron, al que según ustedes no sirve para nada. Entonces Jefté, dice en el versículo 9, le dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y el Señor los entregare delante de mí, ¿seré yo caudillo vuestro? Él quiere asegurarse de que van a cumplir con su promesa. Realmente, si Dios me usa y vemos una vez más una contundente victoria sobre el enemigo, verdaderamente yo seré vuestro jefe. Y le dicen los ancianos: el Señor sea testigo entre nosotros si no te hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor. Ahora, vais a ver algo muy interesante en Jefté que pocas veces se ha dicho. Por lo menos yo nunca le he escuchado a nadie que hablara a favor de este hombre. Y una cosa antes que me olvide, dicho sea de paso, ustedes saben que hay un capítulo que para mí es uno de los capítulos más hermosos de toda la Biblia, que es el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que habla de la fe. Ahí hay una lista enorme de hombres y de mujeres que por lo que hicieron o por lo que dijeron pasaron a la historia como hombres, como mujeres de fe.
Por supuesto no están todos. Pero al final del capítulo 11, concretamente en el versículo 32, dice, y el tiempo me faltaría. Si yo tuviera que ir uno por uno de los personajes bíblicos, si tuviera que hablar de Barak, otro juez, si tuviera que hablar de Jefté, el que vamos a hablar esta tarde, si tuviera que hablar de Sansón, fíjense que se menciona como un hombre de fe. Por lo tanto, también hay que hacer honor a la verdad y decir que aunque no era un hombre perfecto, como nadie fue perfecto jamás, la Biblia dice que fue un hombre de fe. En un momento determinado, Dios lo usó por ser un hombre valiente, forzado, un hombre de fe, aunque después, como también veremos, cometió una tremenda equivocación. Ahora bien, yo no veo en ningún momento a Jefté, y es lo que quiero destacar en este primer punto, a Jefté con resentimiento en su corazón contra sus hermanos. No lo veo así. No veo un hombre amargado, no veo una persona resentida, no veo una persona que ahora que es el jefe, él también quiere pagarle a sus hermanos como le pagaron a él. No veo a Jefté haciendo un mal uso de su poder, de su autoridad como jefe, como caudillo de Israel, para eliminar a todos sus hermanos como hizo aquel tal Abimelech, ¿se acuerdan? Abimelech fue también un hijo fuera del matrimonio y dice que se levantó y mató a todos los hijos de Gedeón, que eran 70, se le escapó uno. Yo no veo en Abimelech un hombre vengativo. No veo en Abimelech un hombre aprovechando la oportunidad, la ocasión para matar a sus hermanos, sino que yo lo veo que dice, bueno, está bien. Si ustedes, ¿dije algo mal? Él mató a todos los hijos de Gedeón. Pero no veo a Jefté haciendo lo mismo con sus hermanos. ¿Ahora lo dije bien? Gracias. Es que como predico sin papeles, a veces no sé ni dónde estoy. Pero bueno, a lo que vamos. No me despisten, por favor. Yo veo a Jefté que dice, bueno, yo ahora soy poderoso, tengo la capacidad de hacerle daño a mis hermanos, como ellos me lo hicieron a mí, pero no lo hace. No lo hace. Y es que el resentimiento, hermanos, es un veneno. Pero un veneno que si tú lo pruebas, no le hace daño a los demás. Al que le hace daño es al que lo ha probado. Es como alguien dijo, si tú te prendes fuego, el humo que desprende tu fuego no va a matar a tus enemigos. El fuego que tú mismo te has encendido, prendido, te va a terminar destruyendo a ti. No hay nada peor que una persona resentida, llena de heridas, que no quieren ser tratadas en sus heridas. No hay nada peor que una persona que aprovecha la ocasión para vengarse ahora que tiene poder, haciendo un mal uso del poder o de la autoridad que tiene para vengarse de sus hermanos. Yo veo en Jefté la actitud de José, ¿se acuerdan? Cuando muere el viejo, cuando muere Jacob, el padre de todos ellos, y tienen que ir de Egipto a Canaán a enterrarlo en la cueva de Macpela, en la ciudad de Hebrón. Cuando vuelven, dice que se pararon junto a un pozo. Y dice, y allí tuvieron miedo sus hermanos. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? ¿Qué relación hay entre el pozo, donde se detienen, ese punto intermedio entre Canaán y Egipto, y el miedo de los hermanos? Es que ese era el pozo donde sus hermanos lo habían metido a José. Entonces José, seguramente se paró en el pozo. Le doy un poquito de rienda suelta a mi imaginación. Y cuando los hermanos lo vieron parado en el pozo, dijeron, madre mía, la que nos va a caer. Porque en este pozo, hace años atrás, lo metimos a él y oímos sus gritos y hicimos oídos sordos. No le prestamos atención a nuestro hermano, que en el fondo lo que querían era matarlo. Al final lo venden y los que lo compraron lo vuelven a vender hasta que llega a Egipto totalmente desnudo. Y pasa José un calvario durante tantos años de su vida, desde los 17 años hasta los 30, por un delito que no había cometido, sino que es la víctima de los celos y de la envidia y del resentimiento de sus propios hermanos. Y José les dice a sus hermanos, no tengan miedo, y les da un abrazo y los calma, porque ahora que él tiene poder, no lo va a utilizar contra sus hermanos, sino lo va a usar en todo caso contra los enemigos de sus hermanos. Como yo digo que cuando el padre de David le dio comida a David para sus hermanos, David llegó y no le tiró piedras a sus hermanos y le dio pan al enemigo, sino que le dio la comida, el pan a sus hermanos y las piedras eran para Goliat y no al revés. Y ahora yo veo en Jefté un hombre que tiene la capacidad de matar a todos sus hermanos, pero no lo hace, porque no le da rienda suelta al resentimiento, sino que es un hombre que entiende que la historia ahora pasa por él y que no puedes empezar mal y pretender terminar bien, que no puedes edificar sobre odio, amargura y resentimiento queriendo que el Señor te abra puertas y te use, sino que tienes que sustituir el resentimiento por la gratitud al Señor. Porque la mejor medicina, el mejor antídoto contra el resentimiento y la amargura es ser agradecido.
El día que algunos entiendan que lo que te ha pasado es lo que Dios quería que te pasara, ese día vas a ser feliz. El día que le digas, Señor, gracias porque me dejó mi marido. Gracias porque se murió mi hijo. Gracias porque perdí el trabajo. Gracias porque se me cerró aquella puerta. El día que entiendas que como cristiano o cristiana te ha ido pasando lo que Dios ha permitido, ese día vas a ser feliz. Mientras te estés preguntando por qué esto y por qué lo otro, si yo no me merecía esto, yo no me merecía aquello, pero si yo era tan buena, yo era tan bueno, y yo le pagué bien y él me pagó mal, y yo a mi hijo lo traté bien y me trata no. El día que te deje de estar perdiendo el tiempo en ese círculo vicioso y le diga gracias, porque aunque no lo entienda, yo sé que mi vida te pertenece. Y tú que eres bueno, que no me tienes que pedir permiso para probarme, que no me tienes que pedir ni siquiera una consulta. Te puedo probar, hijo mío. ¿Me das permiso? Gracias, querido. El día que le digas al Señor, gracias por mi circunstancia familiar, gracias por mi problema físico, gracias por mi problema económico. El día que cambie la forma de pensar, cambiarás tu forma de vivir. Jefté tenía todo el poder en la mano para decir, momento, antes de irme contra el enemigo, tengo enemigos particulares, tengo enemigos personales, son mis hermanos, los voy a matar a todos y después, no. Él no pone en primer lugar sus prioridades, que por cierto no eran sus prioridades, sino pone en primer lugar el objetivo por el cual el Señor lo ha llamado y lo ha capacitado, que es hacerle guerra al enemigo. No te confundas de enemigo. Céntrate en tu enemigo. Y no pierdas el tiempo en aquellos que para ti son tus enemigos, pero que a lo mejor son los puntos de referencia que el Señor ha puesto en tu camino para renovar y fortalecer tu vida en tu comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El problema era el rey de Amón, de Moab. Y entonces él intenta, como ustedes pueden leer en el resto del capítulo, negociar, hablar, llegar a un acuerdo, hacerle entrar en razón al rey de Moab. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La Biblia dice que con los hermanos lo que dependa de nosotros hay que hacerlo. Como si hay que ir la segunda milla o la cuarta, da igual. Pero con el enemigo no hay que perder el tiempo. Si te tienes que sentar 40 veces con una hermana, con un hermano, con un miembro de la congregación a la que perteneces para solucionar un problema, hágalo. Eso no es perder el tiempo, eso es invertir sabiamente el tiempo. Si no se arregla la cuestión en la primera reunión, haga una segunda. Y si no, una tercera. Y no te canses, porque en cuanto dependa de vosotros, dice la Escritura, estad en paz con toda la gente. Y si tienes que acostarte más tarde o no acostarte, no pasa nada. Arregla las relaciones que están deterioradas. No te hagas la loca. No pasa nada. No, sí pasa. Y es una pena que hay gente que a lo mejor está en la recta final de su vida y todavía tienen deudas pendientes. No hablo de económicas, hablo de, perdóname, hermana. Lo siento, llevo un año sin hablarte. Perdóname, hermano. No te he mirado, te he esquivado la mirada. Eso es invertir sabiamente el tiempo. Pero con el enemigo no hay que perder ni 5 minutos, hermano. Porque el enemigo no eran sus hermanos. El enemigo era el rey de Moab. Y entonces lo que hace Jefté es decirle, mira, escúchame una cosa. Vamos a leerlo. Estamos en el capítulo 11. El rey de los moabitas, versículo 13, le dice, por cuanto Israel tomó mi tierra, otro resentido. Era mentira, pero él decía, Israel me ha quitado mi tierra cuando salió o subió de Egipto, desde Arnón hasta Jabot y el Jordán, ahora pues devuélvemela en paz. ¿No le suena esto a algo actual? No hay que ser muy listo, pero ¿no le suena esto que nos quitaron la tierra, que Israel entró y nos quitó lo que era nuestro? Es que la historia se repite, hermano. Y el enemigo no cambia, el que tiene que cambiar es el creyente, pero el enemigo va a estar igual o peor. Este le dice, es que ustedes me quitaron mi tierra, desde aquí hasta aquí era mío, desde el río hasta el mar. ¿Le suena esa cancioncita? Entonces, dice en el versículo 15, Jefté le dijo a Israel, dice, Israel no te tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. No te estés inventando una historia que algunos a base de repetirla quieren convertirla en verdad, pero Israel a ti no te quitó nada. Eso de entrada. Porque cuando Israel subió de Egipto y anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, llegó a Cades. Fíjate el repaso histórico que le está dando Jefté al rey de Moab. Israel envió mensajeros al rey de Edom y le dijo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no nos escuchó. Envió también el rey de Moab, el cual tampoco quiso.
Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, para que se hagan una idea, Moab, o sea, de un día Jordania. Israel no entró por el sur, cuando venía de Egipto de allí, no entró por el sur, sino que dio un rodeo y entró por el este, ¿vale? Por la tierra de Moab o de Jordania. Entonces dice, vinimos por la tierra oriental, la de Moab, acampamos al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y Israel le mandó mensajeros a Sehón, que era el rey en aquel momento de los amorreos, y el rey Hesbón le dijo, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas el rey Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Así que no te estés inventando una historia que es mentira. Nosotros no te atacamos a ti, fueron ustedes los que nos atacaron a nosotros. Esta es la tierra que Dios nos ha dado en perpetua herencia. Y nosotros, cuando queríamos ir a nuestra tierra, te pedimos permiso para entrar por tu territorio, no atacarte, no hacer nada, vamos a nuestra tierra, pero tú no nos dejaste pasar por tu tierra. Tú querías que nos muriéramos de hambre, de frío, de sed en el desierto. Así que déjate de historias. Y nosotros nos quedamos en Cades, viviendo un tiempo, pero cuando hablamos con el rey de la época, que se llamaba Sehón, que era el rey de los amorreos, resulta que armó a su gente y ustedes vinieron y nos atacaron. Entonces el Señor Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en la mano de Israel, que es muy diferente, y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Esta guerra se podía haber evitado si ustedes nos hubieran dejado pasar con nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros ancianos, nuestros animales. Hubiéramos ido a nuestra tierra y aquí no pasaba nada. Pero al atacarnos, lógicamente, tendremos que defendernos. ¿O es un delito defendernos? Porque aquí todo el mundo habla siempre en contra de los mismos, pero tú cuando vas a tu casa cierras la puerta. Y algunos tienen alarma, y algunos le ponen alarma al coche, y algunos hacen un seguro de vida. Y lo tuyo sí lo protege a capa y espada, porque es lo tuyo. Y te ha costado sudor, lágrimas y mucho sacrificio. Pero cuando otros también quieren defenderse, son los malos de la película. Porque hasta el día 6 de octubre todo estaba perfectamente. Pero el día 7 de octubre entraron unos salvajes a la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel y mató a 1.200 personas. Y mató niños, mujeres, violó personas. Se llevó a centenares de personas cautivas y nos tenemos que quedar con los brazos cruzados. No podemos defendernos porque somos como cordero que fuimos llevados al matadero. No, Señor. El que fue llevado como cordero al matadero fue nuestro Señor Jesucristo, no el pueblo de Dios. Y tenemos el derecho de defender lo que tú nos has dado, porque nadie nos lo va a defender, sino solamente nosotros. Se apoderaron también de todo el territorio de los amorreos, desde Arnón hasta Jabob, y desde el desierto hasta el Jordán. Escuchen bien esto ahora. Así que lo que Dios, el Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿tú pretendes apoderarte ahora? Es decir, yo te voy a entregar lo que Dios me dio. En su momento tú te podías haber evitado este conflicto, pero no quisiste. Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así que todo lo que desposeyó el Señor nuestro Dios delante de nosotros, lo vamos a poseer. ¿Eres tú acaso mayor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, que tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra nosotros? Y ahora escucha este dato. Cuando Israel ha estado y habitando en este lugar por 300 años, en otras palabras, ahora llegas tarde y mal, querido. Ahora llegas tarde y mal. Y si quieres, esta guerra que está a punto de comenzar se puede evitar si abres los ojos y te das cuenta de que aquí el que ha hecho las cosas mal ha sido tú. Lamentablemente, como con el enemigo, yo siempre he dicho que intentar razonar no merece la pena, es perder el tiempo. Y una de las cosas que tenemos que aprovechar es bien el tiempo. Dice en el versículo 28 que los hijos de Amón no entraron en razones, y entonces el Espíritu de Dios vino sobre este personaje, Jefté, va a la guerra y obtiene una victoria tremenda. Sí, hasta ahora estamos viendo a un hombre que razona, a un hombre que quiere llegar a acuerdos, que quiere obtener la paz por la vía del diálogo. No es una persona vengativa, no es una persona rencorosa, es una persona que está dando pasos sabios, prudentes, pero no hay manera, no hay forma. Todo lo que vemos en Jefté hasta ahora es maravilloso y tenemos que aprender de él estas cosas buenas. Pero, como todos, lamentablemente, tenemos también nuestros puntos negros o débiles. Y este Jefté cometió una gravísima equivocación. Se precipitó
le dio rienda suelta a su emoción, a su impulsividad. Y cuando una persona es dominada por sus impulsos, en vez de por el Espíritu de Dios, puede cometer gravísimas equivocaciones. Te puedes equivocar de novio, de novia, de trabajo, de país. Te puedes equivocar de todo si le das rienda suelta a tus impulsos y a tus emociones y a tu lista de prioridades personales en vez de al Espíritu de Dios. ¿No dice Romanos capítulo 8, capítulo por cierto titulado Viviendo en el Espíritu, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios? Y los que son de la carne son guiados por la carne. Y los que piensan en el Espíritu son hijos de Dios. Y los que piensan en la carnalidad, ¿sí o no? Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que domesticar, tomar, sujetar nuestra carne. No a lo que quiere, no a lo que pide, no a lo que desea, sino sujetar nuestra carne y crucificarla juntamente con Cristo para que no seamos esclavos de nada, ni de nadie, ni siquiera de nosotros mismos, sino solamente esclavos de amor de nuestro Señor Jesucristo. El que nos quiere bendecir, el que nos quiere abrir puertas, el que nos quiere usar. Entonces este hombre hizo un voto para mí imprudente, fuera de toda lógica. No tenía por qué haber hecho jamás esto, como Gedeón, como dije el otro día, tampoco tenía que haber hecho un efod de oro con todo el oro que le dieron, que al final fue tropezadero a los hijos de Israel. Este hombre Jefté, esto que hace es una locura. En la emoción, en el entusiasmo, dice: si entregares a los amonitas en mis manos, ya te dijo el Señor que lo va a hacer. No sé por qué tienes que hacerte esta pregunta, pero bueno. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y ahí cometió una gravísima equivocación. Porque los holocaustos y las ofrendas, ya sabes cómo se tienen que hacer. Para eso están los animales, para eso están los sacerdotes, los levitas. No para que tú presentes, ofrezcas en holocausto al Señor al primero que te dé la bienvenida cuando llegues a la puerta de tu casa. Lamentablemente conocemos la historia y dice que Jefté fue a contra Amón, lo venció, lo derrotó, y resulta que cuando llega cerca de su casa, Jefté volvía a su casa y aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Ella era sola, era su única hija, no tenía fuera de ella hijos ni hijas. Y aquella chica tan alegre y tan contenta con panderos y danzas, que salió a recibir a su padre, se convirtió, en vez de su lamento en baile, su baile en lamento. Porque dice que cuando él la vio, rompió sus vestidos y dijo: ¡ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Dios y no podré retractarme! Ella entonces le dijo: Padre mío, si le has dado palabra al Señor, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Volvió a decirle a sus padres: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella se fue, como dice aquí, con sus compañeras y lloró su virginidad. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Ella nunca conoció varón. Me han preguntado recientemente: ¿realmente Jefté la mató? Yo creo que sí. Algunos dicen: bueno, lo que hizo fue que la consagró al Señor para que no se casara nunca con ningún varón, pero ese no era el voto que había hecho. El voto que había hecho, y la palabra clave para entender esto es: la ofreceré en holocausto. Y un holocausto es una ofrenda que se pone sobre un altar y se le prende fuego y no se puede consumir ninguna parte de ese animal. Por lo tanto, probablemente lo que hizo este hombre fue matar a su propia hija, creyendo que de esta manera agradaba a Dios. ¿Te das cuenta cómo no todo lo que uno piensa o siente puede ser del agrado de Dios? Qué privilegio tenemos de tener la Biblia en nuestras manos, queridos hermanos. Qué privilegio. Porque hay personas que: ay, yo siento hacer esto. Un momento. Lo que usted siente es bíblico, entra dentro del raciocinio, de la coherencia, se dan las circunstancias, o es un impulso carnal suyo, hermanita. ¿Es realmente algo que el Señor le ha dicho que haga? Porque hay personas que todo lo justifican diciendo: el Espíritu me dijo que lo hiciera. Bueno, el Espíritu, según usted, le ha podido decir lo que quiera, pero según la palabra de Dios, por cierto, inspirada por el Espíritu Santo, dice todo lo contrario. Creo que en esta iglesia, a estas alturas, creo yo,
yo lo voy a recordar por si acaso. Aquí no nos movemos por impulsos. El Espíritu me dijo, Dios me dijo, Dios me habló. Me parece muy bien, hermana, pero todo lo que Dios quería decirnos ya lo dijo. Y ya está revelado y escrito en la palabra de Dios. Y cuando alguien tiene, entre comillas, un sueño, una visión, una revelación, una supuesta profecía, etcétera, etcétera, un momento, no sé lo que hacen en otras congregaciones. Honestamente ni me interesa saber lo que hacen en otras iglesias. Lo que sí les informo a todos y a cada uno de ustedes, que en esta iglesia la base y el fundamento para tomar decisiones o no es la Biblia, la palabra de Dios, que es la lumbrera a nuestro camino, la antorcha que alumbra en medio de las tinieblas de la noche y es la que nos guía a toda la verdad y nada más que a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Jefté se equivocó, pero no hubo nadie que lo corrigiera. No hubo nadie que le dijera, perdona, ese voto es un voto en la carne. Ese voto, esa promesa que has hecho, eso no tiene ningún argumento, ningún apoyo bíblico. ¿Dónde ha pedido Dios el sacrificio de un ser humano como holocausto al Señor? ¿Es que acaso te olvidas de que un día Abraham iba a sacrificar a su hijo y Dios al final le dijo, alto, no lo hagas? ¿Es que sacrificar a los hijos no es una costumbre pagana de los amorreos, de los cananeos, de los filisteos? Claro que sí. Entonces, ¿por qué tú quieres imitar a los demás como para hacerte el más santo de la iglesia? Como para hacerte el más santo del pueblo. Te has equivocado, querido. Dios te ha utilizado, has obtenido una gran batalla, pero lo que estás haciendo ahora es un error. Porque te vas a cargar, vas a matar nada más y nada menos que a tu única hija. Es un disparate lo que vas a hacer, pero nadie le corrigió. Gracias a Dios que hoy en día tenemos gente que nos puede corregir y enseñar y discipular. ¿Quieres ser tratado por el Señor tú, sí o no? Porque si no quieres, dilo y no nos hagas perder el tiempo. Si lo que te vamos a decir te entra por aquí, te sale por allá, no me hagas perder el tiempo. A mí ya me queda menos tiempo de ministerio del que ya he invertido. Y lógicamente, por sentido común, me queda menos años de vida que los que ya he gastado. Así que si no quieres cambiar, si sigues R que R con lo tuyo, y sí, el pastor dice blanco y yo digo negro, pues no me hagas perder el tiempo, porque aquí queremos ir en serio con el Señor. Y si hay un jefté o una jeftá que dice, sí, pero es que el Espíritu, me parece muy bien que usted le hable el Espíritu. Yo no tengo ningún problema. A mí también me habla el Espíritu, ¿o no? Porque da la impresión que cuando alguien viene a la iglesia y dice, es que el Espíritu me dijo, una pregunta, antes de que usted a lo mejor naciera o antes de que usted se convirtiera, yo ya estaba en el ministerio hace muchísimos años, querido. No te olvides, que cuando tú vienes yo ya voy y vengo de vuelta. Y a mí también de vez en cuando, no tanto como a usted, me habla el Espíritu. Pero todo lo que siento que me habla el Espíritu, lo compruebo a la luz de la palabra de Dios. Y si lo que yo siento, mi impulso, mi deseo y mi anhelo no coincide 100% con la palabra, lo descarto automáticamente. Porque nunca mi sentimiento tiene que estar por encima y prevalecer de la palabra de Dios, ¿sí o no, hermanos? Dice, y voy concluyendo, que los hermanos cuando terminaban de oír a Pablo en Berea y en Tesalónica y en otros lugares, algunos de ellos, la Biblia los felicita porque dice que comprobaban a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que este hombre enseñaba era bíblico o no era bíblico. Por eso es muy importante que estudiemos cada día la palabra de Dios, para que usted pueda comprobar y analizar si lo que está sintiendo viene de Dios o no viene de Dios. Cuando me dicen la gente, no, pero él es un buen hombre. Ajá. Y le digo, y además tiene dinero, ¿no? Así que más todavía, ¿no? Y es alto, guapo, sí, qué bueno. Pero es cristiano. No, hermano, pero yo lo voy a convertir. Digo, ya empezamos. ¿Y por qué no lo conviertes antes de liarte? Porque usted sabe que cuando un hombre se casa con una mujer, su sueño es que la mujer nunca cambie. Que siempre sea la que conoció con 20 años, ¿no? Pero el sueño de la mujer es siempre decir, a ver si cambio yo a este. Yo lo voy a cambiar a este, sea como sea, ¿no? Entonces, si usted tiene el anhelo de casarse o de mantener una familia, crear una familia, haga las cosas decentemente y con orden. No me vengas con cuentos chinos porque yo ya soy muy mayorcito para estos rollos. Yo lo voy a convertir. Uy, gran problema. Porque si tú lo conviertes, tú misma lo vas a desconvertir cuando quieras. Mejor que te lo convierta el Señor. Porque casarte con un inconverso, casarte con un problemático, casarte con un traumatizado, casarte con un tarado va a ser un problema toda tu vida. Lo que tienes que casarte es con el hombre que Dios tiene para tu vida. Bueno, estoy hablando del hombre y también de la mujer. Cuidado. En otras palabras, copiemos, imitemos lo bueno de Jefté, fuera el resentimiento, fuera la amargura, fuera una mala utilización del poder, servir al Señor, pero ojo,
no dejemos que nuestra boca nos traicione y eche por tierra todo lo bueno y bonito que hizo Jefté. ¿Por qué la Biblia, y termino, cuenta lo bueno que hizo Jefté y también cuenta lo malo? Ay, amigo, para que nos demos cuenta de que a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Nos puede utilizar muchísimo el Señor, y creo que no hay mayor privilegio en este mundo, en esta vida, que decir, hoy el Señor me ha usado. Pero no hay peor desgracia que olvidarte de que el hecho de haber sido usado por el Señor no te da licencia para hacer o para decir lo que usted quiera. Porque la palabra de Dios nos enseña, no solamente en el libro de los Jueces, sino a lo largo y ancho de la Biblia, que grandísimos hombres de Dios, mucho más grandes que nosotros, por supuesto, también cometieron sus grandes pecados y equivocaciones y errores, porque no hicieron todas las cosas conforme al corazón de Dios. Y podríamos hablar de David, podríamos hablar de Abraham, podríamos hablar de Moisés, que ni siquiera entró a la tierra prometida. Podríamos hablar horas, días, semanas, meses y probablemente hasta años de personas que fueron un ejemplo y son un ejemplo para nosotros. Pero también seamos honestos y reconozcamos que hay cosas que están escritas en la Biblia para que las hagamos, y otras cosas que también están en la Biblia para que nunca las hagamos, para que no tengamos excusa y digamos, yo no lo sabía. Sí lo sabías, pero no te acordaste de poner en práctica la palabra. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás, y sería muy bueno que en esta tarde le pidiéramos al Señor, Señor, quiero imitarte a ti en todo lo bueno, hacer siempre tu voluntad en mi vida, pero no quiero caer en los errores ni en los que cometió Josué, ni Daniel, ni Moisés, ni David, sino imitarte a ti en todo lo que haga, Señor. Y para eso es importante que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, esté rendido y sometido 100% al Señor. Para que no sea, como yo digo, una de cal y una de arena, sino que puedas caminar en bendición, con el favor y el respaldo de Dios. Y si no sabes qué hacer, no hagas nada, quédate quieto. A veces es mejor quedarse quieto y esperar en Dios que precipitarnos y hacer algo que al final decimos, me equivoqué, perdí el tiempo, me emocioné. El cristiano no tiene que tener juguetes que le entretengan su vida espiritual. El creyente lo que tiene que tener es una comunión diaria y fresca con el Señor para que puedas caminar firme y estable en el Señor Jesús. Guárdanos de todo peligro, Señor. Peligros de la vista, peligros del corazón que es engañoso, peligros de la boca, peligros, Señor, de emociones no controladas, de impulsos no dominados por tu Espíritu Santo, Señor. Hay tanto trabajo personal todavía que realizar en nuestras vidas, pero con tu palabra y con tu Espíritu Santo vamos a poder corregir el rumbo y hacer las cosas conforme a tu agrado y conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia, a ser un pueblo que te alaba, que te honra y que te deja siempre en buen lugar, y que nos dejemos corregir y enseñar y tratar, sobre todo por ti, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos y humildemente te hacemos esta oración en esta tarde, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, en esta tarde. Aleluya, gloria al Señor. Salude al que está a su lado, dígale, hermano, vamos a tener una semana victoriosa, muy victoriosa. Gloria a Dios. Ya sé que he preguntado esto en otras ocasiones, pero quiero volver a preguntarlo. ¿Cuántos de los que están aquí van a ir a Alicante? Levanten su mano. Oh, gloria a Dios, qué buen grupo. Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. ¿Tú también, Reina? ¿No puedes ir este año? Bueno, anímate. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Alguien dirá, me gustaría ir, pero no tengo dinero. Gloria a Dios. El milagro va a ser más grande. Vas a salir por la calle y te vas a encontrar un sobre de dinero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O alguien va a venir hoy y te va a decir, yo no puedo ir, hermana, pero Dios ha puesto en mi corazón que tú vayas. Toma, te ayudo. Ese milagro me gusta más. Porque si no vas a ir por la calle como las gallinas, buscando sobres por todos lados. Entonces, Señor,
toca el corazón de alguien que no va a ir, que puede ayudar, que puede colaborar para que un hermano, un joven o alguien que le gustaría ir, y ya que tú no puedes ir, pues es como si fuera una beca, ¿no? Como si fuera un apadrinamiento. Apadrino a este muchacho, a esta hermana, a este hermano, para que puedas ir. Hay unos que podrán ir, otros que no, pero a lo mejor el que no puede ir, pues puede apoyar. ¿Por qué no? ¿Estoy hablando en japonés o estoy hablando claro? Bueno, gloria a Dios. Así que ora al Señor y antes de que termine esta semana te hablas con Sarai y le dices, apúntame que ya tengo todo lo que me hacía falta. Gloria a Dios. ¿Hay alguna plaza libre? ¿Hay alguna? Bueno, pues, ¿a cuántos les gustaría ir y no pudieron ir porque no tienen dinero? Levante la mano. 1, 2, 3. ¿Alguien más por ahí? 3, 4, 5, 5, 6. 6. Muy bien. Pues pasen los que no tienen dinero para ir al campamento. Vengan un momentito aquí delante. No, si quiere ir y no quiere pasar, usted verá. Ayúdale, Luis. 7 personas que no pueden ir porque no tienen dinero. Esa es la razón por la que no pueden ir. ¿Cuántos creen que el Señor puede suplir lo necesario para que estas hermanas vayan? ¿De verdad lo creen? Si fuera porque están enfermas o si fuera porque por otro motivo, pero que por dinero no puedan ir hermanas de la iglesia al congreso nuestro, eso habla muy mal en contra nuestra. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que hagas un milagro, Señor. Para ti no es nada, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo que estas hermanas no se pierdan el retiro, el campamento, el evento en Alicante por faltas de recursos, sino que hoy, Señor, hoy mismo, sean sorprendidas y puedan dar testimonio el próximo domingo de que tú has suplido todo lo necesario para que ellas puedan ir. Y tú sabes, Señor, que yo te pido las cosas una vez y si es tu voluntad, tú me las concedes. Te pido, Señor, que estas hermanas podamos verlas allí con nosotros. En el nombre de Jesús. Digan amén.